Ya. Continuamos entonces con el contenido que nosotros estamos revisando y ahora avanzamos con Jacob y luego cerraremos con José. Como siempre, si tienen dudas, consultas, preguntas, ustedes las pueden hacer sin ningún problema y intentaremos responder dentro de las posibilidades, si no, lo buscamos para responder con mayor certeza. Cuando nosotros hablamos de Jacob, normalmente se nos vienen a la mente varias ideas de Jacob. Cómo tuvo que trabajar por la Raquel cuando engañó a su suegro. Pero Jacob podríamos nosotros resumirlo en tres grandes etapas, tres grandes momentos de Jacob, ¿sí? No nos vamos a bajar a toda la historia propiamente tal, sino que vamos a ir rescatando estos momentos que son súper relevantes desde que inicia su vida, como su conflictuada vida, desde que nace, desde que sale desde el vientre de la Rebeca, es todo un conflicto en el caso de Jacob. Y luego la narrativa cobra sentido cuando debe huir a Harán, producto del engaño con el cual se presenta ante su padre. Luego hay una interrupción, podríamos decir, hay un momento ahí bien interesante en la narración cuando él llega a Betel, ahí en el capítulo 28, del 10 al 22, donde tiene este encuentro con Dios, ¿sí? Le da sentido a lo que él va a hacer más adelante. Y después tenemos este viaje que él realiza hasta Arán en el norte, donde, cerca de Turquía actualmente, donde se encuentra con Labán. ¿Y por qué tiene que subir hasta allá, hasta Arán? Porque ya está su tío y él tiene que buscar esposa entre la familia, ¿sí? Y allá está su tío Arán, que es hermano de su padre. Entonces, nosotros tenemos acá otra mirada. Si ustedes se fijan acá, este es un relato que se les llama relatos concéntricos. Cada uno, Abraham, Isaac, Jacob, José, la misma creación, tienen relatos que giran sobre un eje. Que marcan, es como en un relato, el clímax, y luego vuelve a bajar. Nosotros tenemos acá del 27 al 28, cuando Jacob huye de Saúl, 28 del 10 al 22, cuando los ángeles de Dios se encuentran con Jacob en Betel, y luego cuando es exiliado a Padán Aram, donde allá tiene, exiliado en el sentido, tiene que huir hacia allá para salvar su vida, porque Saúl lo quiere matar. Pero luego el relato sigue en el 32, pero vuelve a mencionar algo donde nuevamente los ángeles de Dios se encuentran con Jacob, pero ahora en Mahanaim. Esto es al otro lado del Jordán, ¿sí? Mahanaim. Y finalmente, cómo se cierra estos actos del ciclo de Jacob es cuando él se reconcilia con Esaú. Entonces podemos hablar de un relato concéntrico que gira sobre su eje, donde hay un episodio que marca o que define la historia del narrador. ¿Cuáles son los temas narrativos que nosotros vamos a encontrar en la historia de Jacob? La rivalidad. Ese es uno de los grandes temas que vamos a ver acá, la rivalidad, que también esto se extrapola a la rivalidad luego cuando Jacob tiene esposas. También se da este mismo tema. También el matrimonio con Raquel y Lea y el nacimiento de los hijos y el conflicto entre Jacob y Labán. Por eso decía, desde el nacimiento, Jacob, que más tarde lo vamos a conocer como Israel, viven en un mundo de conflicto. Tiene situaciones que podríamos decir muy similares a nosotros, porque pasa por situaciones normales. Hay un acercamiento a la escritura y yo sé que algunos van en la micro, yo sé que algunos van en el bus, pero miren, hay una manera de que uno podemos, no le estoy pidiendo que lo hagan a los que van en la micro, este ejercicio, porque es complejo, pero sí para los que puedan, voy a dar un minutito, hay un acercamiento a estudiar la Biblia, no es una exégesis, no es una metodología muy científica, pero sí muy normal que debería ser como la praxis de cada creyente, es tomar el texto bíblico y aplicar la metodología OIA. El OIA es observo, interpreto, aplico.
Ese es el oía, es algo muy sencillo. A estos pasajes, a Génesis 27 del 42 al 28:9, ¿qué es lo que, cómo se aplica esta metodología? Yo primero en el oía, en el observo, escribo. ¿Qué es lo que hay? Hay una escena, dónde están, en qué ciudad, están en el campo, están en la ciudad, cuántos personajes hay, que hay un padre, hay un hijo, todas esas cosas, la observación. Yo observo y extraigo. Luego, en la segunda sección, yo interpreto, yo digo, ¿qué está pasando acá? Hay una discusión, hay un nacimiento, hay guerra, hay un conflicto. ¿Qué es lo que hay acá? Yo interpreto en base a lo que observo y luego yo voy a este relato porque lo hemos dicho desde el principio que cada historia tiene su intencionalidad y nosotros debemos descubrirla por qué Dios la dejó para nosotros, ¿sí? Y eso sería aplicar. ¿Qué decisiones tomó el protagonista? Buenas o malas y que yo debiera imitar, ¿qué es lo que está queriendo decir Dios en este pasaje? ¿Cómo Él se muestra? ¿Cómo se muestra como el que salva, el que redime o el que exige? ¿Qué espera que yo haga? ¿Qué espera que yo sepa? Eso viene en la aplicación. Entonces, acá tenemos tres pasajes. Génesis 27 del 42 al 28:9, tenemos Génesis 29 del 1 al 31:55 y tenemos Génesis 32 del 3 al 33:17. No sé quiénes pueden hacerlo, si me pueden levantar la mano los que pueden hacer el ejercicio, porque yo sé que algunos no pueden porque van en la micro. Ya, muy bien, Carlos, porque está aquí presente, ahí lo veo en la cámara, pero puedes levantar así como la mano virtual los que puedan hacer, o si no va a tener que hacer Carlos los tres, los tres pasajes. La idea es que se dividan los pasajes. Parece que no hay respuesta. Entonces, Carlos, mira, ¿te parece que escoja uno de los A, B o C y hagas el ejercicio? Tú escoges cuál pasaje, 10 minutos y en 10 minutos lo compartes, ¿ya? Ok, no hay problema. Ok, ahora pausa entonces. Yo cierro mi micrófono para que trabaje tranquilo. Usted escoge el pasaje.
Hola, Emanuel. ¿Me escucha, Hola, Emanuel? buenas. Hola, bien, Ema- gracias. Emanuel, estamos haciendo un ejercicio. Si, si vas en el metro, si vas en la micro, obviamente que se ve dificultoso, pero si lo puedes hacer, toma cualquiera de estos pasajes, A, B o C, cualquiera de estos pasajes, y desarrolla, por ejemplo, en el observo, en la primera parte observo qué es lo que yo veo en el pasaje, qué es lo que hay personajes, hay una historia, dónde están ubicados en una ciudad, en el campo. Luego en la segunda sección, qué es lo que yo veo, cómo lo interpreto, lo que está pasando ahí. Y finalmente aplico, cómo es de ese relato, me enseña algo sobre Dios, sobre lo que yo debo hacer, ¿ok? Toma cualquiera de los pasajes, cualquiera de los A, B o C y desarrolle, ¿ya? Ok, ok, entiendo. Gracias. Hola, profe. Todavía no empieza, ¿cierto? No escucho nada. Jessy, sí, ya Estamos. estamos y en el desarrollo de un ejercicio que tenemos al Oh, ya. frente. El observo, interpreto, aplico. Tome cualquiera de los pasajes A, B o C.
y desarrolla el ejercicio respondiendo a estas tres encabezados. ¿Qué veo en el pasaje, cómo interpreto y cómo lo aplico al hoy? Ya. ¿Ya? Aló, profe. ¿Aló, Ah, bueno. Cristian? Sí, ¿cómo está? Bien, bien. Qué bueno. Profe, mire, yo entré un poquito tarde, entonces ¿Ya? yo escogí la primera, ¿Ya? ¿ya? Entonces lo leí porque escuché lo que le dijo a un hermano que entró A hace poquito. Emanuel. ¿Ya? Ya, él. Entonces, claro, dice, observo, interpreto, aplico. ¿Está bien, no es cierto? Ajá. Ya, Sí. yo leí Génesis 27:42 al 28, versículo 9. Ya. Y quiere dar su explicación. Sí, ah, Pero esperemos un minutito, porque la sí, no hay idea es problema. que lo podamos, es que les di 10 minutos para poder revisar y ¿en cuánto? ¿Qué hora es? Ah, Ah, ya. No, no, no hay en problema, sí. Es que unos como 5 minutos. yo entré tarde, por eso no sabía. No, tranquilo. Cinco ¿Ya? No, lo minutos espero. y nos escuchamos, ¿ya? Listo. Gracias, gracias, Hay que Cristian. empiece el Carlos entonces. Es que lo que pasa es que él es el que inició, pues, él fue el primero, por eso le estamos Muy respetando bien. los tiempos a él. Hola Ya, Edith, ¿cómo estás? ya que esté bien. Hola, Ok, pastora, ¿cómo está, profe? bien. Ya, Disculpe Isabel, la hora, pero acá estoy, yo vivo en Temuco y está lloviendo con un viento, entonces está difícil la cosa para lograr el internet. ya, Logré justo entrar cuando usted dijo sobre el trabajo o la tarea que ya. había que hacer y, Él es bueno, el, lo hice sí, conforme a lo que vi en el Power, ya en la PPT. ok, ok. Ya, y ya lo tengo listo, pero bueno, Lo es vamos a lo que entendí. revisar en unos Ya, minutitos, ¿ya? ya, acá. Gracias, gracias Ya. Edith.
Ya, miremos cómo nos fue en nuestro ejercicio. Recuerden que dijimos que este era el método más básico, más sencillo, más que no se requiere tener estudios muy acabados para poder leer la Biblia, que es el método recomendado, que yo observo, interpreto y aplico. eh, y considerando que el texto hay una historia que se está contando, Dios está contando la historia de la salvación del ser humano, y todas estas narrativas están bajo esa gran historia. Entonces, la idea es descubrir en cada uno de estos párrafos qué es lo que está diciendo Dios de sí mismo, de nosotros, qué nos está pidiendo, qué quiere que hagamos o qué quiere que decidamos, ¿sí? Así que vamos, Carlos, cuéntanos cuál pasaje escogiste mire, acá todas las respuestas son válidas. Aquí no hicimos un curso introductorio de hermenéutica para exegetizar el texto en el idioma hebreo, no. Acá es cómo nos acercamos a la escritura. Así que todas las respuestas son válidas. Carlos, cuéntanos. Ya, yo escogí Génesis 27 la primera, ¿Ya? ¿ya? Y eh, en la primera, en este caso, Sección, en el observo. claro. Ujú, Bueno, yo lo que veo, en el observo veo la historia en este caso de dos hermanos, ¿ya? El cual hay uno que obviamente se ve que se trata de robar la primogenitura o la bendición, ¿ya? ujú, Eso es lo que observo yo en cuanto a la historia, lo que interpreto yo acá, que veo que hay una usurpación, un engaño y un beneficio a raíz de esto, ujú, ¿ya? El querer a lo mejor apropiarse de algo que no era, de que no era, ¿cómo se dice esto? Que no le pertenecía, porque le pertenecía al primer hijo, ujú, ¿ya? Y lo que veo es que su madre también, al enterarse de esto, le da a conocer la intención de su hermano, obviamente con la idea de que este otro hermano pueda arrancar ujú. y irse en caso de, porque corría peligro, ¿ya? Y bueno, yo lo que puedo aplicar aquí es lo que aplico en este caso para mí, se puede decir, Ujú, que en realidad el engaño o la usurpación o tratar de apropiarse de algo que no es propio para mí, en realidad a la larga trae consecuencias. Y en este caso la consecuencia que trajo es en realidad fue destruir o separar una familia. ¿Ya? ujú, Hermanos se distanciaron, ujú, hijos se distanció de sus padres ujú. y hubo una ruptura po, grande ahí en ese entonces. La Muy bien. otra, la otra, el otro capítulo no lo Espe- entendí mucho ¿Cuál? porque dice Génesis 27:42 y después dice 28:9. De 27:42 al 28:9. Ya, yo leí solamente el Nada, del 42. 27:42 al 28. Pero está bien, Carlos. Está bien. ¿Sí? Ya. Cuando va ese Ok. guión es como desde Muy bien. Ya. hasta. La gente también tomó esa primera sección. Edith hizo la Felipe. letra A u otra, o el Felipe, o alguien más hizo la letra A y que Yo nos hice la letra comparta. A. Ya, Edith, ¿cuáles son sus impresiones? A ver, yo dentro de lo que leí primero observo y dentro de lo que observo voy a leer un poco de Rebeca, que se entera de que Esaú quiere matar a Jacob por haber recibido la bendición de Isaac. Entonces
le pide a Jacob que huya a casa de Labán. Isaac Ajá, también lo bendice nuevamente y le manda que no tome mujer cananea, sino de la familia de Rebeca. ajá, Esaú, al ver esto, toma otra esposa de familia de Ismael. En ujú, la interpretación aquí se ve cómo las decisiones familiares traen consecuencias. También muestra la importancia que le daban a obedecer la voluntad de Dios y conservar la bendición dentro del propósito divino. Y dentro de lo que aplico, debo aprender a obedecer a Dios y a tomar decisiones correctas, aunque haya consecuencias difíciles. También debo ujú, buscar relaciones y caminos que honren a Dios. Lo hizo así ujú. como súper. Ya, muy Eso. bien. Gracias, Edith. ¿Alguien más hizo la letra A y que nos quiera compartir su impresión? Recuerden, no hay ejercicio, no hay respuestas negativas, solamente son las impresiones que tomamos nosotros. ¿No? Parece que no. ¿Me escucha? Ah, ¿sí? ¿Quién Ya, habla? Cristian. Cristian. ¿Cómo le voy Ahora sí me toca. cómo Me voy, dejó atrás. Yo estaba primero que la ayudé. O sea, cómo, perdón, que vo- la di. cómo voy a ponerle un cero a Carlos? Por favor, ahí retráctese. Le escuchamos, Cristian. Ya, yo tomé la número A, de Génesis Ya, 27:42 al 28:9. ajá. ¿Ya? Eh, a ver, lo que al momento de leer, uno igual va como analizando como, ya sea versículo o capítulo, eh, que la mamá, que en este caso Rebeca, tenía mucho favoritismo primero con Jacob. Se notaba en el primer versículo, al tiro. Ujú, Se nota que tiene, eh, no sé si más amor por un hijo que por el otro, pero se notaba que prefería a Jacob. Eh, ¿Qué más observé? Que eh, tuvieron el conocimiento y creer de que con la bendición del papá podía llegar a hacer grandes cosas. O sea, que ya con solamente la bendición del padre tenían, no sé, una herencia ganada, ujú. ¿ya? Eh, lo otro fue del hecho de querer seguir con no sé si se podría decir ADN, no, como que la idea, no sé si me entiende, por el hecho de que no quería las mujeres de donde ellos estaban viviendo, que eran o a Tinita le puso, está bien, ¿no? Sí, ya. Ya, entonces quería que su descendencia viniera de donde ellos venían, pues un segundo, es que me había perdido, estaba leyendo otra cosa. Entonces, bueno, esas son una de las cosas que más o menos estaba observando. Y el hecho de que también la mamá protegió mucho a Jacob porque le dijo Ujú, que se fuera cuando también el papá le dijo elige no, perdón. El papá le había dicho que a Esaú que eligiera a otra mujer. No, ujú. no, no las mujeres que estaban ahí. Eso Ok. son las cosas que entendí. Eh, y bueno, lo que interpreto de eso, pues que en realidad se tenía harto temor por la bendición que Isaac le daba a su primer hijo, que en realidad se lo dio a Jacob, que era el segundo. Eh, Rebeca en este caso tenía por lo menos el, el entender de que si Isaac bendecía a Jacob, le iba a ser bendecido sobre todas las naciones. Entonces, yo creo que el solamente hecho de ella entender eso le da toda la bendición a Jacob y Jacob de por sí, Dios cumple lo que Jacob, o sea, perdón, Dios cumple lo que Isaac
eh, le dice a Jacob en la bendición que le da. Entonces, independiente Dios, si estaba bien o estaba mal, yo creo que Dios acompañó la decisión de Isaac. Ujú. Esa es una de las cosas. Creo que, Oh, y aplicarlo, ahí no sabría cómo se podría aplicar eso, porque al final, si uno lee por lo menos estos versículos, obviamente uno dice, chuta, esto está mal, pues, esto está mal. Y lo otro Ajá. es de que, bueno, se casaban entre familias, pues, y eso igual usted lo explicó en otras clases anteriores, que eh, hay que ponerse en el tiempo en que ellos vivían, o en las circunstancias que ellos pasaban, o lo que ellos creían, porque al final preferían seguir con su misma descendencia al casarse, en este caso, con primas, porque son primas las que ellos van a Ujú. buscar. Ok. Eso. Gracias, Cristian. Le voy a pedir, voy a habilitar ahora para que Fanny pueda borrar lo que puso encima de la pantalla, por favor, Fanny. Yo no puedo borrarlo, usted tiene que borrarlo. Gracias, Cristian. Miren, pueden buscar ahí en Génesis capítulo 25 del verso 19 al 24, al 26. Génesis capítulo 25, porque, a ver, lo que ustedes han dicho está bien, ¿ah? Está bien, porque vuelvo a decir, son lo que ustedes cuando se acercan ven y es lo que comentan. Pero Dios, David, Pastor David, Hola, buenas noches. buenas noches. Una de las cosas importantes que veo en el texto, me gustaría también opinar, ¿no? ¿Puedo? Sí, bienvenida. Gracias. Una de las cosas que veo en el texto que hablaron mis hermanos es que no era cualquier cosa esa primogenitura. Esa Ajá, primogenitura era una herencia y era una sucesión. Por lo ajá, tanto, a toda costa había que obtenerla. Y ujú, siempre se habla de que el significado de Jacob es engañador o usurpador, pero Jacob significa calcañar. ujú, Dice la profecía de Génesis en el huerto del Edén, que la serpiente herirá a la simiente de la mujer en el calcañar ujú, y, y ella le herirá en la cabeza. Y me da la impresión, de acuerdo a lo que analizamos en estos textos primero, de que la descendencia de Jacob es herida porque Jesús viene de ahí, ¿no? Viene de la herencia del pueblo de Dios, del pueblo que Dios eligió para ser su representante. ujú, Entonces, el plan de salvación estaba designado desde el principio, que la sí. descendencia de Jacob, en este caso el calcañar, era muy relevante. Por eso que, aunque hay tretas y hay artimañas, obtener la bendición de Isaac era muy, muy relevante. Lo convertía Ujú, en el sucesor de esta profecía tan relevante y tan importante. Entonces, de repente, pensar, esa es mi observación y mi interpretación y cómo podemos aplicar. Bueno, hay una serie de cosas que podemos aplicar acá, lo que decían los chicos con respecto de las preferencias. mm, Suele suceder dentro de la familia, suelen suceder estos conflictos familiares. Por otra parte, creo que es súper sabio de repente cuando hay alguien que tiene un conflicto grande, tomar un poco de distancia y luego esperar el tiempo de Dios para poder conversarlo, porque acá se hablaba de odio, ¿no? Aquí mm, se habla de que el hermano lo quería matar y que no iba a descansar hasta que le diera muerte a su hermano. Entonces mm, le piden a Jacob que arranque, que huya a Padam Aram y que vaya a la tierra de Labán, de su suegro, que tome, bueno, ahí se convierte en su suegro, que tome una mujer de su familia y se convierta en su esposa. Entonces, de repente cuando hay un conflicto, nosotros decimos, no, yo quiero enfrentarlo ahora. Me resulta interesante analizarlo desde esa perspectiva, que a veces es mejor tomar un tiempo, distancia y después resolver, sobre todo cuando ha habido un conflicto de gravedad. ujú, No siempre es bueno enfrentarlo ahora ya.
Yo sé que a veces las parejas, por ejemplo, se generan estos conflictos y hay uno que dice, no, yo prefiero esperar a que se nos pase y otra persona en la pareja quiere decir, no, resolvámoslo ahora. Y probablemente y probablemente el ambiente no es el apropiado para resolverlo ahora. Entonces, es bueno tomar distancia. Y con respecto de la salvación, esto de que esa profecía de que la serpiente herirá a la simiente de la mujer en el calcañar, eh, me hace mucho sentido al conocer la historia de Jacob y luego ver cómo Jesús es herido, pero no del todo. Mm. Solamente una parte, solamente lo que podemos ver como la muerte de Jesús, pero al resucitar claramente le pone el pie en la cabeza a la serpiente totalmente y la simiente de la mujer prevalece en este plan de salvación. Eso, querida, muchas gracias y perdón por lo largo del tiempo. No, bien. Gracias, Pastor David, porque le agregas un plus a toda esta reflexión que estamos haciendo. Les pedí que miráramos ahí en el Génesis capítulo 25, que está justamente antes de todo lo que vemos acá. La Rebeca, uno puede ver que la Rebeca, ¿por qué cuida de Jacob? Porque ya Dios, si ustedes leen ahí, mire, voy a leer del 25, del 19 en adelante, dice. eh, Tanto Rebeca como Isaac conocían la historia, porque Dios ya le había dicho algo. Le dice, este es el relato de la familia de Isaac, hijo de Abraham. Cuando Isaac tenía 40 años, se casó con Rebeca, hija de Betuel el arameo, de Padán Aram, y hermana de Labán el arameo. Isaac rogó al Señor a favor de su esposa, porque ya no podía tener hijos. El Señor contestó la oración de Isaac y Rebeca quedó embarazada de mellizos, pero los dos niños luchaban entre sí dentro de su vientre. Así que ella consultó al Señor. ¿Por qué me pasa esto?, preguntó. Y el Señor le dijo, los hijos que llevas en tu vientre llegarán a ser dos naciones, y desde el principio las dos naciones serán rivales. Una nación será más fuerte que la otra y tu hijo mayor servirá a tu hijo menor. Cuando le llegó el momento de dar a luz, Rebeca comprobó que de verdad tenía mellizos. El primero en nacer era muy rojizo y estaba cubierto de mucho vello, como con un abrigo de piel. Por eso lo llamaron Esaú. Después nació el otro mellizo agarrando con la mano el talón de Esaú. Por eso lo llamaron Jacob. Esto que tiene que ver con el calcañar que mencionaba el pastor David. Isaac tenía 60 años cuando nacieron los mellizos. Es interesante que el relato viene con anterioridad a todo el conflicto, porque aquí tenía, en cierta manera, ya tenían una palabra de lo que iba a pasar hacia adelante, no sabían cómo, pero sí la conducta de Saúl llevó en cierta manera, a Rebeca a cuidar quién iba a ser la persona que iba a continuar con esta fe, la fe que tenía Abraham, la fe que tenía Isaac, y en este caso sería Jacob, no Esaú. Esaú no tenía las cualidades como para ser el primogénito, el líder espiritual, porque ¿quién nos dice el narrador sobre Esaú cuáles eran las cualidades de Saúl? No eran dignas para ser el que iba a dirigir y iba a mantener la fe. No decimos que era mejor que es que Jacob, no decimos que era mejor y que Dios desde el principio lo desechó. No, porque también le dio oportunidades. Pero Jacob, nosotros, como decía Carlos, decía con artimaña, con engaño, pero finalmente lo que está en juego, creo que por ahí Edith lo dijo, lo que estaba en juego era la primogenitura, que era algo muy relevante, muy importante, no solamente por la riqueza, sino por lo que decía el pastor David, por la continuidad del pacto. Eso era lo importante, eso era lo relevante. Lo demás, nosotros vemos las conductas que puede que nosotros lo encontramos muy reñidas, pero hay que ver el relato en sí. Por eso observo, yo miro desde arriba qué está pasando. Así que muchas gracias, Fanny. No sé si Fanny ahora está adentro para que pueda borrar la pantalla, que en algún momento ahí rayó para que no nos interrumpa en lo que estamos mirando. No sé si Fanny puede hacerlo, por favor. Y si alguien hizo otro pasaje,
lo comenta ahora, si no, creo que Cristian había hecho otro pasaje, pero si no, pero ya comentó uno, así que avanzamos. Esto es solamente para recapitular lo que nosotros estamos viendo sobre esta episodio en la vida de Jacob y de Esaú, cómo él tiene que irse allá a Labán. Ahí lo que mencionó ahí Cristian, creo, recapitulando lo que habíamos dicho antes, que es la importancia de casarse dentro del clan, ¿sí? Lo importante es esto también de este paso dentro del ciclo de Jacob, el encuentro que él tiene con Dios. Esto es súper relevante, porque aquí en esta del 28 del 11 al 22, ¿qué es lo que hace Dios con Jacob? Le renueva las promesas hechas a Abraham, a Isaac. Le habla de su abuelo, le habla de lo que le habló a su abuelo, le dijo a su padre y ahora se van a cumplir en él. Y de qué manera responde Jacob frente a esta realidad, cómo lo vio hacer a su padre, cómo vio cómo escuchó de su abuelo, que era levantar un altar, ¿sí? Derrama aceite sobre la piedra y donde enfatiza que Dios estaba en ese lugar y él no lo sabía. Y él va a llamar a ese lugar Betel. Betel pasa a constituir un altar, un lugar religioso en el camino hacia Canaán, que más tarde va a ser muy utilizado en el tiempo de Josué, en el tiempo de los jueces, de los reyes. Nosotros vamos a encontrar muchas referencias a Betel, que incluso en algunos momentos se transformó en lugar casi de peregrinaje idolátrico, lamentablemente. Pero acá vemos qué marca el destino de Jacob, este encuentro que tiene con Dios, ¿sí? Luego de eso vemos en esta escena cuando él tiene que trasladarse hasta Harán, donde está su pariente allá, su tío, de donde él va a escoger esposa, porque si él es el que va a continuar con el pacto, con la promesa, él debe tener descendencia, porque dice en Abraham se te hallará descendencia. Abraham tiene solo un hijo, Isaac. ¿Dónde se va a comenzar? Por eso se habla de Jacob como el iniciador o Israel, porque aquí hablamos ya de 12 tribus, donde nosotros ya hablamos de Israel. 12 hijos, tiene hijas también, pero 12 hijos va a tener, que van a ser los patriarcas, ¿sí? Y aquí vemos este conflicto que se va a producir entre las dos esposas principales y sus sirvientas, cada una de ellas, ¿sí? ¿Quién es la que más aporta? Es Lea. Lea es la que aporta los primeros hijos y la mayor cantidad de hijos para Jacob, junto con Silpa. Raquel y Bila, Raquel va a aportar solamente dos, lo mismo que Bila, solo dos hijos. Y es interesante cuando ustedes puedan ver libros históricos más adelante, lo que es la distribución de la tierra, ver cómo se va distribuyendo de acuerdo a los primeros nacidos se va distribuyendo la tierra. También decir acá que en esta narrativa que tenemos sobre la familia de Jacob, los hijos de Jacob, ¿qué temas narrativos? Tenemos tensiones, tenemos muchas crisis, por ejemplo, de partida, la tristeza de Lea al ver que ella es la primera esposa, pero a quien ama a su esposo es a otra. Eso es aquí hago un alcance. Las narrativas y los relatos en el Antiguo Testamento no es para que nosotros digamos, ahí dice que uno puede tener dos esposas más encima dos sirvientas, entonces nosotros también podamos hacer lo mismo. No, no, es contexto oriental, algunos dicen no puedo ni con una, o una dice no puedo ni con uno, voy a tener cuatro. Es como, wow. Estos son relatos que nos muestran cómo era la vida, no significa que es una enseñanza. Desamores, frustraciones, triunfos, rivalidades familiares. Es interesante porque los nombres que le ponen a los hijos, qué terrible, decía. Los nombres que le ponen a los hijos van a reflejar la tensión. Por ejemplo, Rubén significa mira, es como para cada vez que ella dice Rubén le está diciendo a Raquel, mira Raquel, tú no tienes hijos, a ti te ama Jacob, pero yo le estoy dando hijos. Mira, es como
los nombres pasan a ser como ofensas. Es terrible, ¿eh? Los nombres pasan a ser ofensas. Simeón, ¿sí? Dios me ha escuchado a mí. Leví, apego, ¿sí? Judá, alabanza. Recuerden, la primera que está dando hijos es la Lea junto con su criada. Bila, ahí recién comienza esta Raquel a proveer un hijo, pero no ella, sino a través de Bila, su sierva. ¿Por qué si hacer feliz a una mujer está bien? No sé, David, dígame usted si lo ha experimentado, si puede hacer a uno, podría ser a cuatro. ¿Será suficiente? No lo sé. Dan, ¿sí? Es justicia. Dios me ha hecho justicia y me ha dado un hijo. En el caso de Raquel, nuevamente también está ahí mirando todo esto. Luego viene Neftalí, luego viene Gad, ¿sí? Y dice buena fortuna, good luck, buena suerte, y sacar recompensa. Luego Lea da a luz a Aser, ¿sí? A través de Silpa, soy feliz. Y vivienda, Zabulón, que significa vivienda, ¿sí? Ya tiene 8 hijos. 8 hijos le ha dado a Jacob y piensa que de esa manera Jacob va a demostrarle mucho más amor a ella, pero nosotros sabemos que él tiene su preferida que es Raquel. Y finalmente tenemos a Raquel, que es la última que le da hijos, ¿sí? A José, después Benjamín y ahí ya muere Raquel. Entonces es interesante mirar los nombres. En el mundo oriental los nombres son con destino, los nombres son para marcar la vida de las personas, ¿sí? Eh, Acá tenemos en este mapa tratando de reflejar cómo es la salida de Jacob, cómo tiene en esa época no hay caballos, ¿sí? Porque normalmente los de esta región no van a ocupar caballos, más bien un burro, un asno, o puede ser un camello, pero normalmente son caminatas y él va a subir hasta Harán, ¿sí? Que está toda esta región de Padán Aram, donde está su familia. Recuerden que cuando Abraham, Génesis 12, de donde sale luego que muere su padre Taré, es justamente en Harán. Allá es donde él se queda la familia de Abraham, no baja con Abraham hacia Canaán para llegar a Egipto, solamente, ¿qué nos dice el texto? Que baja Lot con su esposa y sus hijas, pero el resto de la familia se queda ahí en Harán. Y justamente ahí es donde tiene que ir Jacob para buscar esposa. Luego que se casa, tiene sus hijos, él baja para volver a la tierra, ¿sí? Baja siempre por el sector más allá del río Jordán, no por Canaán. Sí, acá también nos muestra estas imágenes para que más cercana podamos ver que el viaje de Jacob de vuelta es por al otro lado del Jordán. Y luego, antes de llegar a Canaán, hay un episodio que marca la vida de Jacob y ya lo teníamos antes indicado. Ouch. Ahí está, ya lo teníamos antes indicado y tiene que ver con este encuentro que tiene Jacob con el ángel ahí en Peniel, donde al volver, sabe que tiene que volver a la tierra porque su padre ha muerto, pero tiene que encontrarse con su hermano. Y eso también, él sabe que engañó a su hermano y eso también le va a provocar un profundo pesar o tristeza. No sabe cómo va a resolver esto, cómo lo va a recibir su hermano. Han pasado muchos años y ella tiene sus hijos más o menos que han crecido. Pero este tiempo que Jacob lo vemos nosotros ahí en el capítulo 32, este tiempo que dice, cuando Jacob emprendió nuevamente su viaje, llegaron ángeles de Dios a encontrarse con él. Y al verlo Jacob exclamó, este es el campamento de Dios. Por eso llamaron a aquel lugar
Mahanaim. Y luego sigue bajando hasta que en el versículo 22 dice, durante la noche Jacob se levantó y tomó a sus 2 esposas, a sus 2 mujeres esclavas y a sus 11 hijos y cruzó el río Jaboc con ellos. Jaboc es un río que está arriba en el norte, cerca de Damasco. Después de llevarlos a la otra orilla, hizo pasar todas sus pertenencias. Entonces Jacob se quedó solo en el campamento y llegó un hombre y luchó con él hasta el amanecer. Aquí tenemos este episodio donde Jacob tiene este encuentro con Dios. Se habla de una teofanía, donde finalmente él recibe, se le cambia el nombre, donde comienza verdaderamente el destino ya para Jacob. ¿Por qué? Porque se le cambia el nombre, ya no es Jacob. Ahora dice en el versículo 28 del capítulo 32, le dice, tu nombre ya no será Jacob, de ahora en adelante será llamado Israel porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Aquí vemos que el cambio de nombre es cambio de destino. Si antes eras un engañador, antes eras una persona que tenía esa marca de ser uno que usurpa, ahora te has redimido y la marca de redención, la marca del pacto, podríamos decir, es el cambio de nombre. De ahora en adelante tu nombre será Israel. Y es interesante, la tradición nos dice de que, porque cuando finalmente este hombre, este ángel, este hombre divino, lo suelta, es cuando lo toca ahí al costado, lo deja ahí como inmóvil. Aquí grafican esta imagen muy bien, más o menos donde podría haberlo tocado y que lo deja cojo a Jacob. Es interesante saber que hasta el día de hoy los judíos, ellos del animal no comen esa sección del animal, de la pierna, esa sección no la comen en recuerdo de su padre Jacob. Es como interesante, hasta el día de hoy mantienen esa cultura, acordándose de que su antepasado luchó con Dios y esa es la marca. Entonces ellos reservan eso, no lo comen, lo ofrecen, lo guardan como recuerdo. Es como para transmitir de generación en generación la historia de Jacob. Porque los niños preguntan, pero ¿por qué no comemos esa sección? Que esa parte es rica, pues esta es carnuda. No, y ellos cuentan la historia. Algo que en el mundo oriental se da mucho son las simbologías. Cada vez que ellos es una lanza o esto del costado o los altares es para que cuando la gente pregunte, ustedes cuenten la historia. Cuando la gente pregunte, ustedes cuenten la historia. Por ejemplo, yo, aquí no se ve, pero normalmente yo siempre ando con una cruz de plata, ¿sí? Siempre ando con una cruz que a veces, y cuando ando de negro piensan que soy monja, porque con una cruz y todo. Entonces, yo siempre la ando trayendo y algunos me dicen, ya, pareces monja, me dicen. Pero yo la uso para que la gente me pregunte, porque, ¿por qué usas cruz? Yo digo, porque esta muestra, y empiezo a contar el plan de salvación, sobre todo aquellos que no son creyentes. Entonces, estos símbolos que lamentablemente la iglesia oficial se los apropió. Esto es nuestro, pues, la cruz, sin el crucificado, sin el Jesús ahí puesto, es nuestro símbolo. Y nosotros debiéramos, ¿cómo se llama?, promoverla en todo lugar. Y lo que pasa es que la cruz es vergüenza también. La cruz es vergüenza, es sufrimiento y la mayoría no quiere andar con un símbolo de sufrimiento, pero en la cruz yo obtuve la salvación. Entonces, nosotros en el occidente no somos dados a los símbolos, en el oriente sí. Entonces, acá es interesante porque hasta el día de hoy ellos cuentan la historia a través de no comer esa sección del animal. ¿Sí? Luego de esto que con este cambio de nombre, cambio de destino, Jacob no tiene ningún problema para encontrarse con Esaú. Si bien, como leemos en el relato, él envía primero a la esposa, a los hijos, comida, así como para ablandar el corazón de Esaú, porque en una de esas todavía es bueno porque dice, ¿qué sabíamos de Esaú? Bueno, para cazar, bueno, para comer, entonces le vamos a mandar comida rica y a la familia para que se le ablande el corazón. Pero ¿qué nos dice el relato? Que cuando lo ve de lejos se ponen a llorar y se abrazan. O sea, ya pasó el tiempo, es bueno volver a la familia. Y Dios le da esa oportunidad.
Sí, y esta reconciliación es muy interesante. Me gusta este boceto, este diseño, porque muestra a los hermanos cómo se pueden volver a reunir después de haber estado separados tanto tiempo y solamente porque hay una intervención divina. Luego de eso nosotros avanzamos a José, que no es el primogénito, nosotros vamos a ver acá, no es el primogénito de Jacob, pero acá lo vemos. José no es el primogénito, José viene siendo uno ya casi de los últimos que nace, pero es el primogénito de la mujer que ama a Jacob, de Raquel. De ahí es por eso se continúa la historia con él como patriarca, porque como primogénito y patriarca, porque finalmente cumple uno de los roles que le corresponde al primogénito y al patriarca, que es la defensa de sus hermanos. Y es justamente lo que va a hacer José. Al ser llevado a Egipto, él va a cumplir ese rol. En el plano narrativo, José es presentado como el primer hijo de Raquel, una de las dos esposas de Jacob. Y el tema teológico de la promesa permite leer el ciclo de José en continuidad con los ciclos de Abraham, Isaac y de Jacob. Por eso se le enmarca como patriarca, ¿sí? Y es el preludio del episodio de la salida de Egipto, porque José va a llegar con sus huesos a Egipto, pero también esto grafica cómo ellos también van a salir de Egipto, porque al terminar ya la historia, ya cerrando el libro de Génesis, José, ¿cuál profeta dice, pero cuando Dios nos saque de acá, lleven mis huesos y trasládelo a la tierra que Él nos va a dar? O sea, José pasa a ser este puente entre la historia pasada y lo que viene hacia adelante. La estructura que nosotros tenemos de José, la ruptura, producto de estos sueños y estas visiones que tiene José y cómo Dios lo va definiendo para ser el que va a liderar el ascenso al poder cuando está en Egipto y la reconciliación final. ¿Qué es lo que tenemos nosotros en estos relatos que son tan humanos? Son los conflictos familiares, conflictos entre familias, envidias y todo producto del favoritismo del padre y de los sueños que él tiene, ¿sí? Cuando ve al sol y la luna inclinándose ante él, que el papá le dice, nosotros y tu madre también te adoraremos, no entendiendo probablemente Jacob o olvidando ciertamente qué es lo que Dios ha hablado de José. ¿Cuáles son los motivos conductores que nosotros vemos acá en el relato de José? Es la túnica, que es la que genera todo el conflicto, el pan, ¿sí?, de la comida y la cisterna como calabozo. El pan de la comida es el medio también por el cual él se traslada a Dotán, donde están sus hermanos, que están ahí cuidando el ganado, que también eso le provoca el conflicto, y la cisterna como calabozo. Tres grandes tópicos aquí tenemos en la narrativa de José, que le dan contenido a su historia. Vamos entonces en José, que la bendición de Abraham comienza a alcanzar la casa del amo egipcio. ¿Qué nos dice en el 39:5? Dice que a José está en la casa de Potifar y Dios bendijo la casa de Potifar por causa de José. Después José es llevado a la prisión y el lugar fue bendecido porque estaba José. José pasa a ser el elemento de bendición. ¿Dónde está José? Las cosas prosperan. Por eso también marca y se entiende por qué él es puesto como segundo bajo el faraón para traer prosperidad en tiempo de sequía en Egipto. La clave del ascenso del amo de la economía doméstica a jefe de la cárcel y finalmente al visir de Egipto era él. ¿Cuál? El Señor estaba con José. Esa es la frase que va a complementar toda esta prosperidad de José. Y José, debemos decir, aquí me tomo de algunas imágenes de esta serie brasileña. José quedó totalmente integrado a la sociedad y cultura egipcia. Interesante que José pasa a ser egipcio. Antes que Moisés sea el personaje en Egipto, nosotros tenemos a José muy vinculado al mundo egipcio, porque vamos a ver en el relato, cuando ustedes lo puedan leer con mayor detalle, que en algún momento se dice que José tiene sueños o interpreta sueños con la copa, con una copa que es la copa del adivinador. Entonces uno dice, ouch, entonces no es que Dios le esté revelando sueños. Sí,
pero lo habla dentro de su cultura, dentro del contexto cultural en el que se mueve José. Está revestido además de grandes honores. El faraón le cambió nombre a José, Safnat Paneah, y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera. Entonces José, en base a esta realidad, no solamente le cambia el nombre, sino que además lo casa y le da toda la autoridad, y en esa autoridad José va a recorrer todo Egipto. El nombre egipcio dado a José significa con la ley desde su lugar ordena para hacer verde. Eso es la transliteración del nombre egipcio dado a José. Y en simples palabras significa al que se le ha dado el poder para administrar el país y hacerlo fructífero. Es interesante reflexionar en esto de los nombres. Nombres con sentido, nombres con destino, nombres que marcan, antes de que nazcan las personas, ya yo estoy dándole un sentido a los niños, lo que van a hacer. Tan distinto a nuestro mundo occidental, que nosotros colocamos nombres por razones distintas, no pensando en el destino que le queremos dar. A veces tiene que ver con el nombre que está de moda, a veces tiene que ver con el cantante favorito, a veces tiene que ver con me acuerdo con la generación dorada del fútbol, la que ganamos las 3 Copas América, y los que nacieron en esa época, ¿hace cuánto que ganamos la Copa América, Carlos? No sé si eres futbolista, pero ¿hace cuánto que ganamos las copas? ¿Qué años fueron esos? Más o menos. 2016 creo. Ya 2016, o sea, 2016, los que tienen 10 años, probablemente a esta altura hay muchos que se llaman con los nombres de los futbolistas. Alexis, o ¿cómo se llama Au, el Gary, tiene esos nombres, o el mismo, el del Moicano, ¿cómo se llama? Yo no soy muy Arturo. fanática al Arturo, yo no soy muy fanática del fútbol chileno, así que de repente no me sé los nombres. Pero nosotros normalmente, nuestros nombres no están relacionados con esto. Sería interesante enseñar y indicar el destino de los niños por nacer cuando vamos a poner nombre, ¿sí? ¿Qué nos enseña más la historia de José, esta reconciliación? La perspectiva divina sobre los problemas familiares se conforma como la clave interpretativa que supera toda lógica humana. En el mundo oriental, la traición se paga con muerte. La traición se paga, sobre todo cuando hablamos de alguien que está en autoridad, para que nadie pueda quitarme la autoridad, yo mando a matar a todos mis enemigos. Eso es cultura oriental. La venganza, la traición, eso forma parte de la cultura, pero acá, a través de la historia de José, porque uno ve que los hermanos, cuando ven que su padre muere, ya terminando los capítulos, le dicen a José, José, tu papá dijo, nuestro padre dijo que tú tenías que perdonar. No, nunca dijo eso Jacob, pero ellos se adelantan pensando que José va a actuar como cualquier oriental de la época, pero se olvidan de que José conoce a Dios y él está dispuesto a perdonar. Mire, me gusta el comentario que escribe García López en su texto El Pentateuco, dice que Dios escribe recto con renglones torcidos, sus planes se cumplen por medio y a pesar de las acciones de los hombres. Por encima de estas brilla siempre la soberanía divina, capaz de reconducir hacia la salvación y la vida incluso los actos más descarriados. O sea, como Dios, como el mensaje de salvación, de perdón y de amor de Dios se mueve en medio de todas estas imperfecciones humanas. Sigue ahí Dios amando y alcanzando a la humanidad que está perdida. ¿Cómo es el proceso del perdón en la vida de José? Como ya cerrando este ciclo de los patriarcas. Primero, en el 41-52, porque Dios le puede decir a José que perdone, pero él también debe tener la voluntad para perdonar. Leemos el 41-52 y dice, 51-52, dice, José llamó a su segundo hijo Efraín,
porque dijo, Dios me hizo fructificar en esta tierra de mi aflicción. O sea, el mismo nombre que le da a su hijo ya da el indicio de, a pesar de que fue traído a esta tierra con engaño, me mintieron, me estafaron, mis propios hermanos me mandaron a la muerte, me vendieron. Yo voy a decir que no fue Dios, no fueron ellos, sino fue Dios el que me trajo acá, por eso a mi hijo le pongo Efraín para recordarme que aunque llegué acá de una manera incorrecta, con dolor, Dios me hizo fructificar. Así que yo estoy dispuesto a perdonar, porque entiendo que no fueron ellos, sino que fue Dios que me trajo acá para salvarlos a ellos, a pesar de que me hicieron daño. Entonces, primero es la voluntad de perdonar, ¿sí? Segundo lugar, la negación a la venganza, a pesar del dolor. El 42:24 dice, entonces José se apartó de ellos y comenzó a llorar. Cuando recuperó la compostura, volvió a hablarles. Entonces cogió a Simeón e hizo que lo ataran a la vista de los demás her- hermanos. Después José ordenó a sus siervos que llenaran de grano los cotados y comienza todo a todo un relato acá hasta el um, 30 hasta el 38, donde José, uno ve cómo procede José, sin querer vengarse de ellos, pero que ellos entiendan que procedieron de una manera incorrecta, ¿sí? Podría ser vengado, él es el segundo en el trono, él puede ordenar matar, porque aquí dice que incluso los pueden acusar hasta de ladrones, porque acá hablan de él justamente cuando abrió su costal, dice en el versículo 27, encontró un dinero en la abertura del costal. O sea, pero ese dinero se lo habían puesto a propósito, es como para hacerlos reaccionar, no buscando la venganza, sino que ellos entendieran que fue Dios que los llevó a ese lugar. Los hermanos parece que todavía no entienden. Luego el 43 del 29 al 34, la devolución al mal con el bien, algo que lo vamos a encontrar en el Nuevo Testamento, pero ya se vislumbra aquí en el Antiguo. Aunque te trataron mal, tú devuelve bien. Nunca devuelvas mal con mal. Siempre tú debes procurar el bienestar de los demás. 43 del 29 al 34 tenemos ese relato. ¿Sí? Y finalmente en el 4, la restitución por el daño causado, 44, del 32 al 34. Tenemos cómo se restituye todo el daño causado. Dice, mi señor, yo le garanticé a mi padre que me haría cargo del muchacho. Le dije que si no llevaba de regreso, yo cargaría con la culpa para siempre. Por favor, mi señor, permita que yo me quede aquí como esclavo en lugar de muchacho y deje que el muchacho regrese con sus hermanos. Vemos acá cómo logra que su hermano pueda entender el daño causado. Porque aquí está haciendo alusión a que no pueden dejar al hermano menor ahí porque o si no su padre va a morir, pero se ofrecen para redimir. Esto se ofrecen para redimir. Mira, para que mi padre no sufra, devuelve, yo me quedo por mi hermano menor. O sea, ya los hermanos están reaccionando. ¿Qué es lo que está provocando José? Que ellos reflexionen y piensen en sus conductas que no fueron de lo mejor. Entonces hay todo un proceso en la vida de los hermanos de José y termina con la reconciliación emocional en el capítulo 45, ya terminando este relato, ¿sí? La reconciliación emocional. Entonces, ¿qué lecciones podemos nosotros mirar? Voy a volver atrás a la lámina, a esta lámina de Loía. Yo les recomiendo a la hora de estudiar sobre todo el género narrativo, al continuar con el Pentateuco 2, con Éxodo, Levítico, Levítico es más legislación, pero Éxodo tiene narrativa. Cada vez que vean un texto narrativo donde hay relatos, donde hay historia, los libros históricos, Josué, jueces, los libros de reyes,
cada vez que vean una narrativa, apliquen esta metodología. Mire, observen qué es lo que hay y escriban los protagonistas. Hay un padre, hay una madre, hay un rey, hay un esclavo, hay un siervo, hay una niña. ¿Qué es lo que hay? ¿Dónde están? En el palacio, en el campo, en la ciudad. ¿Dónde están? Anoten eso, todos esos elementos, porque Dios, es la pregunta que uno se debe hacer. ¿Por qué Dios deja este relato acá? ¿Qué me quiere enseñar este relato? Luego de que yo anoto todas estas observaciones, que pueden ser 10, 15, todo lo que yo veo, yo digo, con todos estos elementos, ¿qué es lo que Dios quiere estar diciendo acá? ¿Cómo interpreto las acciones? Como ustedes lo mencionaron ahí en el ejercicio, Carlos o Cristian o Edith, hay envidia, hay frustración, hay dolor, hay pena, hay angustia, hay rebeldía. Eso ahí estoy interpretando. Y finalmente en la aplicación es como yo miro esto de qué Dios me está diciendo a mí hoy día, qué decisiones debo yo tomar. Entonces les dejo esta metodología de estudio bíblico para todo lo que son los textos narrativos, para que ustedes lo puedan estudiar, mirar. Ahora que vamos a terminar nuestra clase de Pentateuco 1 hasta que nos volvamos a ver. ¿Algún yo creo, yo pienso? ¿O alguna Profe, consulta? profe, Cristian, consulta. De todo lo que usted acaba de explicar recién, usted, así como que me podría hacer una explicación de la letra A, el aplico. el aplico. Sí, eso yo no supe cómo aplicar. Ya, O cómo me podría ayudar entendiendo si, o sea, cómo podría aplicar yo algo. Se están riendo de mí. a ver, sí, ouch, ya, mira, miremos ahí Génesis 29. Miremoslo con la Biblia. A ver, Génesis 32, miremos Génesis, ¿cuál? Espérate. El, si miramos el Génesis 29, del 1 al 31:55, nosotros tenemos el relato de cuando él llega a Padán Aram, ¿sí? Cuando él llega a ese lugar y cuando se casa con Lea y Raquel, toda esa narrativa tenemos nosotros ahí. Eh, Cuando Jacob le empieza a ir bien en la tierra, pero cuando después él, ¿cómo se llama? Luego de darse cuenta que Labán se está aprovechando de él porque él está creciendo mucho, se está desarrollando mucho y está siendo un problema para su suegro porque le está yendo mucho mejor a él y se da cuenta Jacob ah, sí, el Labán está envidioso de la prosperidad de Jacob. Se da cuenta que la prosperidad vino con Jacob. Y que esa prosperidad también se ve a la hora de que Labán no está. Jacob dice, nos volvemos a la tierra y la Raquel y la Lea abandonan, bueno, ellas están casadas, ya no pertenecen a la casa de su padre, pero no le dicen nada y se van. Entonces, ahí tenemos todo un relato, Cristian, donde yo me fui con el observo, en la interpretación me la voy a saltar, en la aplicación. Por ejemplo, yo miro las conductas. Yo digo acá, ¿cómo puedo, en este caso, para lograr un beneficio? Jacob dice, yo necesito que me vaya bien porque veo que cada vez la van me está colocando más impuestos. Tengo que pagar más contribuciones por estar viviendo y esta es mi casa, también yo estoy trabajando y es justo que se me pague lo que yo estoy haciendo. Entonces, ¿qué es lo que hace Jacob? Fiel a su nombre, engañador y estafador, todavía no tiene el encuentro con Dios. Él le dice a Labán, le dice, mira Labán, cuando nazcan las crías de los animales, los que sean rayados van a ser tuyos y los que sean limpiecitos van a ser míos. ¿Te parece? Ok, dice Labán. Después le dice, ok, ahora los que sean rayados van a ser míos,
y los que sean blanquitos van a ser tuyos, así sin ninguna raya. ¿Qué nos dice el relato? Que a medianoche, antes que nacieran las crías, que lo que iba, Jacob esperaba que saliera la cría y la rayaba con un plumón, con lo que sea. Entonces al final decía, mira, se fue enriqueciendo, pero a través del engaño. Ningún enriquecimiento. Ahí estoy en el aplico, Cristian. Eh, Toda riqueza obtenida vía engaño, vía abuso, vía estafa, nunca es provechosa. A esto viene el aplico, Cristian. Aunque sea injusto. Por ejemplo, mira, Cristian, algo mucho más, no solamente Cristian, sino, por ejemplo, los que trabajamos en oficina. No sé cuántos trabajan en oficina, pero de pronto, o en una empresa, ¿sí? De pronto, mi papá era mecánico ahí en la maestranza de ferrocarriles en Concepción, y cuando yo lo iba a ver siempre veía que había un guardia que le revisaba las mochilas o los bolsos a los obreros. Yo decía, pero ¿por qué le revisan la mochila o el bolso al obrero? Es porque la tentación de llevarse herramientas. Es que, pero aquí la empresa tiene tantos martillos, ¿quién va a notar que le falta uno? Y yo en mi casa no tengo, así que me voy a llevar uno. Eso es una práctica. Y uno porque, por ejemplo, en la oficina, nada, ¿qué? Si el jefe tiene tantas resmas de hojas, ¿qué va a hacer que yo me lleve la mitad de una resma? La meto en mi mochila y me la llevo. ¿Qué va a hacer? ¿Eso está bien? No. Pero es una práctica. Debemos reconocer lo que es como, pero si unos clips, tiene cajas de clips ahí, son tan chiquititos, ¿quién se va a notar? Unos alfileres, una cajita de alfileres, ni se va a notar que me lo lleve para la casa. Unos POSIT, que estos que son buenos para marcar, y además la marco para usar en los estudios bíblicos, así que bien, justifico una cosa buena con otra que es negativa. Ahí estoy en el aplico, Cristian. ¿Se entiende? Y ahí puede tener a las otras realidades, ¿sí? Entonces, ninguna bienestar que se obtiene con cosas ilícitas prospera. Porque finalmente todos después la historia se sabe, después van a saber que, ¿por qué se están desapareciendo los clips en la oficina? Es porque el canuto se lo está llevando, la canuta se lo está llevando pensando que Dios me bendijo, bendición del Señor, que no me pillaron. ¡Auch! Eso es negativo. No sé si con eso ejemplo Cristian logró enseñar lo que es la aplicación. No sé, parece que no. Ya. Quedamos, no sé si lo entendió Cristian ahí, pero porque parece que se fue. Bueno, querido Pastor David, al rabino por la barba. ¿Estamos? Muchas gracias, Juani. Gracias a todos los estudiantes por haber sido parte de este curso. Gracias por el tiempo invertido. Gracias por todo lo que hemos vivido, por el aprendizaje, por la participación, por el compromiso. Ha sido un bonito tiempo no solo de escuchar, sino también de reflexionar, porque habían trabajos en clase que nos permitían poder interactuar con otros compañeros, así que eso también fue una dinámica bastante agradable. Muchas gracias, Ujú. reitero, a todos y cada uno. Gracias, Juani. Ha sido un honor, un agrado poder tenerla junto a nosotros. Espero que la Mm. experiencia se vuelva a repetir y de que tu experiencia junto a nosotros también haya sido agradable. Un abrazo enorme a todos, que el Señor les bendiga. Yo quisiera dejar abierto la posibilidad, micrófono abierto para quien quiera opinar, para quien quiera hablar y despedirnos de este curso. Por mi parte, solamente yo agradecer, porque creo que siempre es un privilegio poder estar con los que aman estudiar. Me identifico con los que aman el estudio, así que un privilegio. Eso. Sí, muchas gracias, Pastora Juani, por este tiempo, bien beneficioso, así que siempre se agradece el seguir aprendiendo y que haya personas que estén dispuestas a enseñar, así que muchas bendiciones, un agrado. Y por Felipe yo me lo arreglo, no se preocupe, yo le enseño.
gracias. Ok. Quedó pendiente el café, sí, ¿ah? Pero lo dejamos para otra oportunidad, Pastor David Rosel, cuando nos veamos de nuevo. Chao, Gracias, chao. profesora. Un gusto de haber estudiado con usted. Que el Señor la bendiga y esperamos que nuevamente el pastor David la contrate para que podamos seguir estudiando con usted, porque eso de ser lúdica y no mucha pedagogía es muy bueno. Así que muchas gracias porque aprender a hacer es lo máximo. Así que bendiciones a todos, chicos, hermanos en el Señor, compañeros. Para aquí, para el pastor David también, que el Señor le bendiga y a seguir estudiando nomás, si Dios lo permite. Sí. Gracias por lo que están escribiendo y cuando tengamos la oportunidad, ahí nos vemos. Ya, ahí a la que voy a ir a ver es a la Shirley, sí, porque ya descubrí dónde puedo ir a comprar libros. Chao, chao, bendiciones. Agradecida, Nos profesora. vemos. Chao, Muchas gracias por pastora. La todo. espero, Chao, pastora. chao. Ya, Bendiciones, que estén Shirley. bien. Ok. Voy a Chao, chao, cerrar. bendiciones. Muchas Chao, gracias. Jessica. Chao, hasta luego, Chao. bendiciones. Voy a cerrar ahora. Que tiene marketing automotriz en Santiago. Voy a cerrar.